La Iglesia está comprometida no solo en el avance de la Comisión Evangélica, sino también en la superación de los intentos de Satanás de frustrar la misión de la Iglesia. Y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés produjo dos grandes milagros entre los discípulos. Primero, vieron la naturaleza universal del Evangelio. Jesús es el Salvador no solo para ti y tus hijos, es decir, solo para los judíos, sino para todos los que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Segundo, los discípulos aprendieron que el crecimiento de la Iglesia no depende de lo que los humanos puedan lograr, sino de lo que el Espíritu puede lograr mediante el estudio de la palabra, mediante el énfasis en el compañerismo espiritual y viviendo una vida de fe y testimonio. O sea que lo más importante no es lo que poseemos o tenemos, equipos, estrategias, dineros, métodos y materiales. Todo eso falla o cambia. Lo más importante no es lo que poseemos, sino quién nos posee a nosotros. Los discípulos, ponte a pensar, no tenían micrófono, computadoras o ordenadores, no tenían PowerPoint, no tenían 3ABN, ni Nuevo Tiempo, ni Esperanza TV, no tenían teléfono, no tenían dinero, no tenían siquiera un lugar donde reunirse. Pero predicaban un sermón y miles se convertían. Lo que hizo la diferencia es que estaban llenos de algo que tú y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo. Eso hizo la diferencia en el primer siglo y es lo que hará la diferencia en nuestro siglo. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo central, Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te fijaste lo que dice? Cada día se añadían más. Eso implica que el bautisterio era el centro de acción de la iglesia. Se reunían todos los días, llenos del Espíritu Santo, estaban en evangelismo todo el año, conectándose con la comunidad, proclamando y bautizando. Y el milagro de nuevas conversiones les seguía. Pregunto, ¿qué pasaría si nuestras iglesias fueran llenas del Espíritu Santo para testificar? Se conectaran con la comunidad y salieran a proclamar. ¿Qué pasaría si las puertas de nuestras iglesias se abrieran todos los días en lugar de una sola vez por semana? Ellos predicaban con sentido de urgencia. Y la forma en que Jesús respondió la pregunta sobre el establecimiento del reino mesiánico, dejando abierta la cuestión del tiempo, podría entenderse como que todo dependía de la venida del Espíritu Santo y la finalización de la misión apostólica. Entonces, cuando llegó Pentecostés, los primeros creyentes pensaron que todo se había cumplido. Habían recibido el Espíritu y habían compartido el Evangelio con todo el mundo. No es que los apóstoles hubieran salido de Jerusalén y hubieran salido al mundo, sino que el mundo había venido a ellos de todas partes a ver qué estaba ocurriendo en Jerusalén. Y lo que sucedió después fue el desprendimiento de la iglesia de los bienes materiales, sintiendo que el tiempo era corto. Todo lo que tenían lo dedicaban al aprendizaje, al compañerismo, continuaban testificando acerca de Jesús, pero resulta que solamente en Jerusalén. Y la vida comunitaria que desarrollaron, aunque efectiva para ayudar a los pobres, pronto también se convirtió en un problema y Dios tuvo que intervenir para mantener unida a la iglesia. Y este fue también el momento en que comenzaron a encontrarse enfrentando la oposición. Sin embargo, en medio de todo, su fe permaneció inquebrantable porque estaban fundados en la enseñanza del mensaje de Jesús. Después de Pentecostés,
Lucas cambia la narración a una descripción general de la vida interior de la iglesia en Jerusalén. Leo Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí encontramos 4 elementos. Y los 4 elementos mencionados parecen ser básicamente enseñanza y compañerismo. Según el versículo 46, la enseñanza se llevó a cabo en el templo, mientras que la comunión se llevó a cabo en las casas particulares. El atrio del templo estaba rodeado por pórticos techados que con frecuencia se utilizaban para la instrucción rabínica. Que los creyentes se dedicaran a la enseñanza de los apóstoles muestra que el don del Espíritu no los condujo a una religión contemplativa, sino a un intenso proceso de aprendizaje bajo los apóstoles, cuya enseñanza autoritativa fue autenticada por maravillas y señales. El compañerismo espiritual fue otra marca distintiva de la iglesia primitiva. Los creyentes estaban constantemente juntos, no solo en el templo, sino también en sus hogares, donde compartían comidas, celebraban la cena del Señor y oraban. Y al tener tales celebraciones diarias, los primeros cristianos expresaron su esperanza en el pronto regreso de Jesús, cuando su comunión con ellos sería restaurada en el reino mesiánico. Y ahora los hogares privados desempeñaron un papel clave en la vida de la iglesia primitiva, porque los creyentes todavía asistían a las ceremonias diarias en el templo y los sábados presumiblemente estaban en las sinagogas con sus hermanos judíos. Pero los elementos distintivos de la devoción cristiana se realizaban en los hogares. Ellos creían que el fin estaba cerca, así que decidieron que sus posesiones materiales, o sea, su propiedad privada, para usar un término más actualizado, ya no eran tan importantes. Un uso común de los recursos materiales ahora parecía apropiado. No había razón para preocuparse por el mañana, ya que el Mesías mismo proveería para sus necesidades en el reino mesiánico, que según ellos estaba comenzando. O sea que este intercambio les permitió experimentar un sentido más profundo de unidad, además de convertirse en un extraordinario ejemplo de generosidad cristiana. Sabes que hoy igualmente tenemos esa esperanza. Sabemos que Jesús viene. Pregunto, ¿cuán generosos somos con lo que le damos al Señor y lo que compartimos con otros? Veamos ahora otro ejemplo de algo que sucedió y reafirmó la fe de los creyentes y fue notorio en la comunidad: la curación de un hombre cojo. En Hechos 3:1 se menciona que Pedro y Juan fueron al templo para el servicio de la oración a las 3 en punto. Esto indica el carácter esencialmente judío de la fe de la iglesia en este primer periodo. Es decir, los apóstoles no fueron al templo solo para instruir o hacer nuevos conversos, sino porque Pedro y Juan todavía eran judíos y como tales todavía estaban comprometidos con las tradiciones religiosas judías, al menos hasta este punto. Y allí realizaron un asombroso milagro que le dio a Pedro la oportunidad de predicar otro sermón, un sermón poderoso. Yo leeré varios versículos y notemos el énfasis principal en la predicación de Pedro. Hechos 3, versículos 12 en adelante. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba antes de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Qué sermón claro y directo. Leí algunos versículos, pasé por alto, pero leí el corazón mismo, la esencia. Es un sermón claro y directo. Si lo comparamos con muchos sermones de hoy, ¿verdad? Que no son más que charlas de motivación que predicación bíblica. Hay 5 puntos principales que caracterizaron la predicación cristiana primitiva. Jesús fue el Mesías sufriente, Dios lo resucitó, Jesús fue exaltado en el cielo, Él vendrá otra vez y el arrepentimiento es necesario para el perdón de los pecados. En muchos sentidos, este es el mismo mensaje que estamos transmitiendo al mundo, incluso si el contexto ha cambiado. Los apóstoles todavía estaban en un ambiente judío, cuando en vez de cambiar las religiones, la gente básicamente tenía que emigrar del antiguo pacto al nuevo. Como parte del pueblo de Dios, tuvieron que aceptar el Mesías y experimentar el nuevo nacimiento que sigue a la verdadera aceptación de Jesús. Ahora, aunque la situación es diferente, el mensaje sigue siendo esencialmente el mismo para nuestros días. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y volverá. Y eso significa entonces que podemos encontrar la salvación en Él, incluso en el contexto de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Jesús crucificado, Jesús resucitado y el regreso de Jesucristo deben ser el centro de cómo proclamamos esos mensajes. Leo en el libro Obreros Evangélicos de mi autora favorita, páginas 164 y 165. Dice, los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada, pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario. Con la sencilla fe de un niñito debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. Maravillosa y poderosa cita que nos realinea nuestras prioridades y en nuestra predicación. Bueno, no pasó mucho tiempo hasta que el éxito de la iglesia suscitó la oposición de algunos líderes en Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba dirigido por el sumo sacerdote y sus asociados, la mayoría de los cuales eran saduceos. Y el sumo sacerdote era también el presidente del consejo del Sanedrín, que en aquellos días estaba compuesto principalmente por saduceos y fariseos. Y debido a que los saduceos no creían en la resurrección, les inquietaba mucho que Pedro y Juan enseñaran que Jesús había resucitado de los muertos. Arrestados por los guardias del templo, los apóstoles fueron puestos bajo custodia hasta el día siguiente, cuando fueron llevados al concilio. Y cuando se les preguntó por qué autoridad habían estado actuando, ¿cómo respondió Pedro? ¿Cuál fue un mensaje subyacente en lo que dijo Pedro que los líderes habían encontrado tan amenazante? Hechos 4, del 1 al 18. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús.
tenían valor. El desafío sobre la autoridad planteada por los líderes judíos sugiere una preocupación por el poder. Pedro, sin embargo, declaró no solo que el milagro se había realizado en el nombre de Jesús, sino también que la salvación proviene únicamente de Él. Y los apóstoles estaban ante el más alto cuerpo judío, sin embargo, estaban al servicio de una autoridad mucho más elevada, más alta. Estos hombres eran pescadores galileos simples, sin educación formal. Por lo tanto, su valentía y elocuencia golpearon a los que estaban allí. Y aunque los líderes no se dieron cuenta, el punto era que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo exactamente como Jesús había predicho. Sin poder negar el milagro, el hombre sanado también estaba presente para que todos pudieran verlo. Y el Sanedrín ordenó a los apóstoles que dejaran de predicar. Temían tanto el mensaje como la creciente popularidad del movimiento. Y al no evaluar adecuadamente la evidencia, permitieron que los prejuicios y el deseo de autoprotección dictaran sus acciones. Las últimas palabras de Pedro están entre las gemas más preciosas del libro de los Hechos. Si es justo a los ojos de Dios escucharte más que a Dios, juzgas, porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído. Veamos ahora el incidente de Ananías y Zafira. La donación de bienes en la iglesia primitiva no era obligatoria, es decir, no era una condición formal de membresía. Sin embargo, ciertamente hubo varios ejemplos de generosidad voluntaria que inspiraron a toda la comunidad. Uno de ellos fue el ejemplo de Bernabé. Bernabé, quien más tarde jugará un papel importante en el libro, se lo ve más adelante. Sin embargo, también hubo ejemplos negativos que amenazaban la unidad de la iglesia desde adentro. Y justo en el momento en que los ataques del exterior acababan de comenzar. Vamos al incidente de Ananías y Zafira, Hechos 5, del 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, aunque Lucas aquí no nos ha dado todos los detalles, no hay duda de que el problema fundamental de Ananías y Zafira no era el intento de guardar el dinero, sino la práctica del engaño dentro de la comunidad. Su pecado no fue el resultado de un acto impulsivo, sino de un plan cuidadosamente trazado, un intento deliberado de probar el Espíritu del Señor. No tenían la obligación de vender sus propiedades y de dar el dinero a la iglesia. Por lo tanto, cuando se comprometieron a hacerlo, tal vez estaban actuando en su propio interés solamente. Tal vez incluso tratando de ganar influencia entre los hermanos, con lo que parecía ser un encomiable acto de caridad. ¿Pasa eso hoy? Muchas veces, ¿verdad? Gente que da para obtener reconocimiento. Y esta posibilidad puede ayudar a explicar por qué Dios los castigó tan severamente. Incluso si la vida comunitaria de la iglesia resultara de la convicción de que Jesús estaba al punto de llegar,
Un acto como el de Ananías y Zafira, en una etapa tan temprana, podría menospreciar la importancia de la lealtad o menoscabar la lealtad a Dios y convertirse en una mala influencia entre los creyentes. La conclusión es que, desde el principio hasta el final, han actuado pecaminosamente y el pecado es un asunto serio a los ojos de Dios, incluso si Él no siempre lo castiga de inmediato. De hecho, ese castigo a menudo diferido debería recordarnos constantemente cuán bondadoso y paciente es Dios, pero Él va a actuar y siempre actúa. Si los apóstoles pudieron ser usados para llevar el juicio de Dios sobre el pecado, como el caso de Ananías y Zafira, también podrían ser usados para llevar la gracia de Dios a los pecadores. Su poderoso ministerio de curación fue una evidencia tangible de que el Espíritu de Dios estaba obrando a través de ellos. Que incluso la sombra de Pedro se creía podía sanar a la gente es sorprendente. El paralelo más cercano en los evangelios es el de una mujer que fue sanada al tocar la vestimenta de Jesús, ¿recuerdas? Sin embargo, Lucas no dice que la sombra de Pedro en realidad tenía poder de curación, pero que la gente pensaba que sí. Sin embargo, incluso si la superstición popular estuviera involucrada, Dios aún dispensaría su gracia. Sin embargo, cuanto más se llenaron los apóstoles del Espíritu y se multiplicaron las señales y las maravillas, más se llenaron de celo los líderes religiosos. Y esto los llevó a arrestar a los apóstoles por segunda vez. Y fue solo después de su escape milagroso y otro audaz discurso de Pedro enfatizando que debían obedecer a Dios antes que a los hombres, que algunas autoridades comenzaron a considerar la posibilidad que las influencias sobrenaturales podrían estar obrando y que eso tal vez venía de Dios. Hechos 5:34 en adelante. Entonces, levantándose en concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, aquí tenemos al Sanedrín, que estaba controlado por saduceos, y los fariseos formaban una minoría influyente. Gamaliel era un fariseo y un doctor en derecho. Era tan apreciado entre los judíos que llegó a ser conocido como el Rabán, nuestro maestro. En lugar de simplemente rabino, que es mi maestro, él era el maestro. Y resulta que Pablo fue uno de los discípulos de Gamaliel. Y Gamaliel recordó otros dos movimientos rebeldes en la historia reciente de Israel que también habían atraído seguidores y causado disturbios. Los líderes, sin embargo, fueron asesinados y sus seguidores fueron completamente dispersados. Y la lección que extrajo fue que si el movimiento cristiano era de origen humano, pronto desaparecería. Por otro lado, si se trataba de un movimiento divino, como afirmaban los apóstoles, ¿cómo podrían esperar resistirlo? Los consejos de Gamaliel prevalecieron. Los apóstoles fueron azotados y una vez más se les ordenó a no hablar en el nombre de Jesús. Yo finalizo con estas preguntas de reflexión. Entre muchas otras cosas, Jesús dejó dos legados inmediatos a los discípulos: la expectativa de su pronto regreso y una misión mundial. Pregunto, ¿cómo deberían estos dos factores afectar nuestro sentido de misión y el llamado a predicar el Evangelio al mundo? ¿Por qué la vida, la muerte, la resurrección y el regreso de Jesús deben ser centrales en todo lo que predicamos y hacemos? ¿Qué debería enseñar la historia de Ananías y Zafira acerca de cuán difícil es para nosotros conocer los corazones de los demás, ya sea para bien o para mal? ¿Quiénes son algunos Gamalieles modernos a quienes conoces? O tal vez ¿estás en condiciones de desempeñar ese papel para los demás?
Amigo y amiga, cuanto más y más leemos lo que Dios dice en su palabra, especialmente el libro de los Hechos, en relación a los asuntos administrativos de la iglesia, más y más nos damos cuenta que esta no es una iglesia más, es el Espíritu Santo guiando a su pueblo. Un pueblo que surge de un chasco en un momento profético, con un mensaje profético que de una forma milagrosa va a todo el mundo. Algo que nada ni nadie puede tener. Como se le dijo a Pedro, las puertas del infierno prevalecerán contra ti, pero está Jesús orando. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo es su iglesia. Y la cabeza siempre tiene que estar unida al cuerpo, el cuerpo a la cabeza. Las órdenes vienen de la cabeza. Dios tiene su iglesia. Dice Efesios 5 que Jesús fundó la iglesia, murió por su iglesia y vendrá por su iglesia. La iglesia nos salva. El que salva es Jesús. Pero Dios crea la iglesia para proteger a aquellos que la ha salvado, para cumplir una misión salvífica. Así como los mandamientos no salvan, sino que protegen lo que Cristo ha salvado, debemos comprender que la iglesia tiene su función específica: anunciar al mundo y preparar al mundo para el regreso de Jesús. Y yo como pastor, si no hago eso, se llama eso mala praxis pastoral. Si no estamos predicando todo lo que Jesús nos dijo, algo malo está ocurriendo, porque entonces estamos en abierta rebelión y oposición a aquel que dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, id a todo el mundo, prediquen, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje llegará. Y dice que estos mensajes deben ir a gran voz a todo el mundo. Entonces el Espíritu Santo será derramado sin medida. El pueblo estará dispuesto a aceptar y a vivir las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo vendrá como un sello. Y miles y miles y cientos de miles serán convertidos en un día. Los capítulos más gloriosos están próximos a escribirse. Dios permita que nuestra generación sea esa generación que habla Apocalipsis, porque el libro de los Hechos es un libro incompleto. Acompáñame en oración. Dios del cielo, queremos ser fieles. Gracias por tu mensaje, por tu iglesia. Ayúdanos a compartir a tiempo y fuera de tiempo las preciosas verdades de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa más de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este programa y transfórmate en un canal de bendiciones para otros. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.